Bien, estamos al aire en Bisagra, quinta temporada. La propuesta de Bisagra en este año, la verdad que nos está yendo muy bien, así que vamos abriendo las puertas de la radio y del propio programa a diferentes columnas y especialidades. Esa era un poco la intención de la temporada 2022. En este caso, como todos los viernes, de la mano de Claudia, vamos a tener lugar para abordar la salud en esta sección que se llama justamente Pensar en Salud. A Claudia ya la conocen, igual le paso la palabra porque va a entrevistar a Julieta Levite, que es médica y directora de patologías prevalentes y epidemiológicas en el Ministerio de Salud de la provincia. ¿Dije bien? Sí, perfecto. Bueno, bienvenidas a las dos, Muchas todo gracias. suyo. Bueno, ¿qué tal, Juli? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, la idea de invitar a Julieta es un poquito continuar con lo que hablamos el viernes anterior, donde hablamos de esta alerta epidemiológica sobre influenza, que se vio un pico en una época no habitual, así que se adelantó un poquito la campaña de vacunación. Juli, no sé si querés contarnos un poquito. Sí, hoy en la provincia se está iniciando la campaña 2022 de vacuna antigripal, así que próximamente ya va a estar disponible en los centros de salud, en los vacunatorios de los hospitales, para que la población objetivo de esta vacuna se pueda acercar. Claro, primero seguramente se va a hacer toda la vacunación al personal de salud y después ya podríamos informar los días y horarios de vacunación, ¿verdad? Claro, una vez que ya estén disponibles, yo calculo que para la primera semana de abril ya va a estar para la población. Perfecto. Bueno, algo que que planificábamos hablar es sobre, ayer fue el día, se conmemora el Día de la Tuberculosis, y que muchos a veces no se habla, y bueno, justo con la pandemia hubo un pico también bastante triste sobre tuberculosis en la región. Sí, por eso sigue existiendo, Sí. por la OMS, ¿no? Por la Organización Mundial de la Salud, este Día Mundial de la Tuberculosis, que es el 24 de marzo, que nosotros en nuestro país coincide con el Día de la Memoria, entonces queda medio desdibujado. Sí. Pero por eso nosotros tratamos en Chubut y en el país por hablar de la semana de la tuberculosis, entonces poder aprovechar toda la semana en hablar y poner en tema, porque es importante seguir hablando y pensando en tuberculosis, pensar en tuberculosis. Sí, me contabas que hubo una mayor mortalidad en época de pandemia en tuberculosis que años anteriores. Sí, el año pasado, por ejemplo, a nivel provincial se diagnosticaron más de 100 casos de tuberculosis en nuestra provincia, con una mortalidad alta, un 15-16% de estos casos fallecieron, estas personas con diagnóstico de tuberculosis. Entonces es importante que todos, ¿no? Equipos de salud, comunidad, medios de comunicación, todos tenemos que pensar en tuberculosis. ¿Y cuándo pensamos en tuberculosis? Que es la gran pregunta, ¿no? Cualquier persona que tenga tos con expectoración, así una tos no seca, ¿no? Con moco, con flema, por más de 2 semanas consecutivas, uno como diagnóstico diferencial, como decir, puede ser una bronquitis común, puede ser COVID, pero también puede ser tuberculosis. Y entonces pensarla y hacer el diagnóstico si es necesario. Digamos. Perdón que me meto. Sí. Para la audiencia que está escuchando, escucha tuberculosis, parece que estamos hablando de la Edad Media, no sé. Bueno, por eso lo trajimos, porque Sí. es una enfermedad que uno diría, tuberculosis en el pasado, y fallecieron personas año 2022 por tuberculosis en la provincia. ¿A qué se debe? ¿Qué factores responde esta reactivación? Si bien imagino que nunca dejó de haber tuberculosis, pero en un momento estaba como más controlado, digamos, ¿no? Sí, porque pensar que también existe forma de diagnosticarla muy sencilla. Existe tratamiento, existe cura. Claro. Y así todo sigue habiendo, se Por sigue eso. contagiando la gente y se sigue muriendo la gente. Culpa de todos, creo. Sí, es multifactorial, pero claro, por eso ahí es el tema que sea síntomas respiratorios entre la pandemia de COVID, creo que lo enmascaró bastante y imagino Claro. que ayudó a Sí. retrasar el diagnóstico o la sospecha por ahí. Claro, tal cual. Tiene mucho que ver con el diagnóstico tardío y cuando ya la enfermedad está muy avanzada, donde ahí ya las posibilidades de cura son menores. Entonces es muy importante ante los primeros síntomas sospecharlo
uno lo piensa, lo descarta o lo confirma y ofrece un tratamiento que es gratuito, Sí. que para personas con obra social o sin obra social es 100% gratuito, que lo provee el Ministerio de Salud de Nación para todos y todas. Entonces, bueno, es algo que está disponible, que tenemos, que no hay faltantes, pero bueno, lo importante es hacer el diagnóstico. Sí, por eso duele tanto una muerte por tuberculosis, que es evitable, es tratable. Y también el tema del diagnóstico es importantísimo para la epidemiología, porque no es solo el tratamiento a la persona, sino también a los contactos. Sí, ahora por ahí con el COVID nos ayudó un montón a entender, a los que por ahí no hacen epidemiología, qué es un contacto estrecho, qué es un control de foco, a quién hay que evaluar aparte del caso, uno habla de caso y no en epidemiología, de la persona con tuberculosis. Entonces es muy importante pensar que la tuberculosis se contagia o se transmite a través de la vía respiratoria, parecido al COVID. La persona que tiene tuberculosis, al hablar, toser, estornudar, libera las bacterias de la tuberculosis por microgotitas que ni se ven, imperceptibles. Del otro lado hay otra persona que está en contacto con nosotros, puede respirar, como aspirar estos bacilos, estas bacterias que ingresan a través de la vía aérea, van al pulmón y a partir de ahí ingresa al organismo. ¿Y los síntomas habituales? Lo más común es la tos. La tos con expectoración, así con moco, con flema. También puede ser que uno transpire mucho de noche, pérdida de peso, a veces puede haber tos con sangre, pero bueno, no esperar a que uno baje 10 kilos sin ninguna causa, porque eso ya habla también de una enfermedad avanzada. Pero ante cualquiera de estos síntomas uno tiene que tener la alerta, como persona o como equipo de salud, en que una de las cosas que hay que pensar y descartar es la tuberculosis, porque si fuera eso, tiene tratamiento, tiene cura y la evolución es de un pronóstico excelente. Claro. Por ahí, vos que estás en epidemiología, ¿alguna otra patología que vos ves que haya hecho algún pico no habitual por la pandemia? No sé si por la pandemia, pero algo que nos preocupa un montón, porque ya fue pre-pandemia también, es la sífilis. Por ahí hablar de sífilis en algún momento. Sí. También uno piensa sífilis, también se acuerda de historia, de los colonizadores, y sigue siendo algo muy, muy importante, donde se vio un brote, digamos, un aumento de los casos a nivel en Chubut y en el país y en la región. Sí, el tema en general me parece que las infecciones de transmisión sexual volvieron a resurgir, cosas que ya pensábamos que no íbamos a ver más, otra vez empezaron a resurgir, me parece que también en la población adolescente. Sí, en el grupo de entre los 15 y los 24 años es el grupo indistinto, mujeres y varones, pero el grupo ese etario es el que más casos hay de sífilis. Sí, vamos a tener que hablar otra vez de reforzar el uso del preservativo, que ya pasó de moda. En un momento, si no me acuerdo mal, dejaban de darlos gratis en el Ministerio de Salud, pero a nivel nación. No sé si acá llegó a ser acá yo creo que no hubo tan faltante drástico nunca. el faltante. Ok. No, y acuérdense que eso, que en todos los centros de salud y otras instituciones que quisieran tener preservativos para entregar o tener un dispenser. Aunque sean instituciones privadas. Instituciones privadas, escuelas, organismos distintos, ¿no? Municipalidades o centros de jubilados, centros de encuentros, juntas vecinales, pueden a través del consultorio de prevalentes de cada hospital de cada ciudad pedir, y se le provee también para que ellos sean otro lugar más donde haya preservativos disponibles para la comunidad. Bien. Perfecto. ¿Algo más que nos quieras contar? Me surge la pregunta de por qué hay por ahí este retroceso hacia enfermedades que parecían sepultadas, digamos. Hablaste de un multifactor, pero en este caso particular, de la sífilis. Se cree, bueno, o por lo menos creo yo, que es eso, por ahí la falta del miedo, por ahí los que crecimos más, yo nací en la década del 70, ¿no? Y mi adolescencia fue en la década del 90, donde todos nuestros ídolos iban muriendo por SIDA. Entonces crecimos con un miedo donde tener VIH era una enfermedad mortal. Era una enfermedad mortal. Y ahora es crónica. Ahora es una infección que uno puede convivir con VIH
crónicamente, sin grandes secuelas, si uno hace bien el tratamiento, entonces se fue perdiendo el miedo, creo, y perdiendo el uso y la conciencia del uso del preservativo. ¿Así? Mirá vos, Sí. terrible me parece, porque digamos, eso implica que conscientemente alguien dice, y bueno, si me contagio no pasa nada. Claro. Y un poco sí. Bueno, Qué en, bravo. en la adolescencia pasa muchísimo ese nivel por ahí de inconsciencia Sí. o de jugar con los límites. Por eso es tan Eso es normal, tan el tema es que difícil. sea jugar con esos límites, digamos, ¿no? Claro, bueno, el tema del embarazo adolescente pasa por lo mismo. El tema de que se hacen campañas y se dan charlas y se trata de implementar lo que es la educación sexual y sin embargo el primer embarazo adolescente es dificilísimo de prevenir, digamos, y bueno, el embarazo va relacionado con las relaciones sin protección, claramente. Se vuelve el tema entonces al tema constante, donde me imagino que ustedes insisten siempre como profesionales de la salud, que es el tema de la prevención, ¿no? Para Exacto. después no atacar el problema ya consumado, me imagino, y que es donde no se apunta a nivel planificación, según yo tengo amigos que laburan en salud y siempre es lo que resaltan, digamos, ¿no? Siempre se ataca al problema una vez que ya está, ¿no? ¿O estoy diciendo mal? Sí, por ahí siempre nos quedamos cortos con la prevención. El objetivo, por lo menos lo que hacemos, atención primaria y Claro. la prevención lo tenemos como el pilar fundamental. No, ustedes para... no tengo duda que los profesionales sí, lo que pasa es que no, digo, trabajan dentro de un esquema donde necesitan insumos, recursos, tiempo. Sí, y es más allá también de lo que puede hacer salud. Es salud, Claro. educación. Claro, Y salud también tiene sus fallas, ¿no? Tampoco es que funciona todo perfecto. claro. Así que sí. Y volviendo por ahí a tuberculosis, que fue el tema que nos convocó, hablando Sí. de prevención, son los lugares, los ambientes ventilados, es como el lavado de manos, son las grandes medidas que tenemos para prevenir todas las que son infecciones respiratorias, ¿no? De vía de transmisión aérea. Claro, es muy común el tema de los ambientes laborales cerrados, con mucha gente. Por ahí, bueno, yo que soy de Buenos Aires y la tuberculosis era más frecuente que la gripe. En los talleres, por ejemplo, de costuras clandestinos, donde se aglomeraba muchísima gente en pésimas condiciones, era un foco de tuberculosis increíble. Así que, bueno, los espacios cerrados con alguien tosiendo, hay que tratar de evitarlos siempre. Sí. Claudia, Julieta, ¿algo más? No, Por hoy. Bueno, Claudia, ¿te parece entonces invitar a la gente? Bueno, le agradecemos a Julieta que haya venido estos minutitos y la información que nos dio. Y reiterar a la gente sobre pensar en salud. Exactamente, el viernes que viene nos volveremos a encontrar. Todos los viernes, 11:30 acá por la Namuncura. A las 11. A las 11, perdón, acá por la Namuncura. Gracias. Bueno, gracias a gracias a ustedes. ustedes. Pensar en salud entonces, un lugar, un espacio que tendrá en la Namuncura todos los viernes a las 11 del mediodía. En un ratito subimos el recorte a las redes para que lo puedan compartir.